Bien, comenzamos entonces el desarrollo de la clase de hoy viendo diseño de filtro recursivo. Saben que en filtros digitales tenemos dos tipos de filtros IR que tienen respuesta infinita al impulso, que es lo que tratamos primero, y los filtros FIR que tienen respuesta infinita al impulso. El proceso de diseño del filtro se da acá en las distintas etapas. Primero tenemos la especificación determinada por la aplicación. En el caso del proyecto integrador, va a ser el proyecto que se le asigna a cada curso, a cada grupo, perdón, lo que va a determinar la especificación. Una vez que yo tengo la especificación, es la etapa que vemos ahora, el obtener una función de transferencia h de c. Y hemos visto que es un polinomio de numerador y polinomio de numerador con coeficiente constante. Luego tengo que ver cómo lo implementar ese filtro. Que vimos en la clase pasada, al momento de implementarlo, no se hacen cálculo exacto, entonces lo común es implementarlo ya sea en paralelo o en cascada, utilizando celdas de segundo orden, que es como yo puedo controlar los dos efectos que tengo en la implementación, que es la función de transferencia que se implementa no es exactamente la calculada, y la parte y que me puede llegar a afectar incluso la estabilidad. Ajustar los coeficientes del filtro a la medición seleccionada y por último estimar el comportamiento real del filtro. Esto es la respuesta en frecuencia real y la figura de ruido que tiene que salir. La respuesta en frecuencia real la calculamos, se puede calcular a partir de lo que realmente se está implementando, mientras que la figura del ruido en la salida es una estimación teórica que se puede hacer simulaciones para validar. Esto último está fuera del alcance del curso. En el proyecto integrador cubrimos la demanda. Ustedes vieron antes del parcial, en el desarrollo de la materia, 4 formas de cómo obtener una función de transferencia del filtro digital a partir de un filtro analógico. En la práctica, lo que más se utiliza es la transformación bilineal. Y además, vemos la respuesta invariante al impulso, que ya la vieron ustedes también antes. ¿Cuál es la idea? Yo tengo mi filtro analógico, que es un sistema de tiempo continuo, lineal, invariante en el tiempo, y que está caracterizado por su respuesta al impulso h de t. La idea es que en mi sistema de tiempo discreto, su respuesta al impulso se corresponda con muestras de la respuesta al impulso del filtro analógico. Es decir, una vez determinada la frecuencia de muestreo, la respuesta en frecuencia de la respuesta al impulso en mi filtro digital sean los valores de tomar muestras del filtro analógico. Consecuencia de eso, la función de la respuesta en frecuencia de mi filtro digital va a tener un alias
¿Por qué va a tener un aliasing? Porque estamos trabajando sobre un filtro real, no un filtro ideal. O sea, que no va a estar limitado en frecuencia. Lo que yo voy a tener es que mi respuesta en frecuencia del filtro analógico va a tener valores muy bajos para filtros pasa abajo y filtro pasa abajo. O sea, la primera restricción que yo tengo es que debido al aliasing que se produce, no puedo implementar un filtro pasa ni un filtro bloqueo bajo. Esto es lo que es decir, de acuerdo a la frecuencia, muestro que yo tome en esta zona va a haber solapamiento de frecuencia. Como en este caso, a partir de ciertos valores ya es muy bajo la respuesta en frecuencia, se pueden obtener resultados acertados. Pero solamente en función de transferencia que yo tenga atenuación a medida que aumenta la frecuencia. Decimos solamente puedo aplicar los filtros pasa banda o bloqueo banda. No sé si está claro, nosotros trabajamos con filtros que son selectivos en bandas. Cuando digo que tengo, y en función de eso caracterizo 4 tipos de filtros. El filtro ideal pasa abajo. Cuando trabajo con un filtro pasa banda o con un filtro bloqueo banda, acá mi banda de paso está entre 0 y la frecuencia que limita la zona de paso. En el pasante está en el filtro analógico desde la frecuencia que limita la zona de paso hasta infinito. Y en el filtro pasabanda tengo que definir 2 zonas que limiten la frecuencia de bloqueo. Perdón, en el filtro ideal doy 2 frecuencias que limitan la banda de paso. Una inferior y una superior. Profe, pero estas son frecuencia analógica. Frecuencia analógica y estoy trabajando, perdón, con omega en radianes sobre segundo. Cuando a mí me den las especificaciones del filtro digital que yo tengo que diseñar, lo más común es que me den
la especificación en frecuencias analógicas en Hertz. ¿Sí? Entonces decimos, con este método de respuesta invariante al impulso solamente puedo implementar estos dos tipos de filtros, estos dos no, porque acá se produce alianza. Después vemos una forma de poder salvar esta limitación. Entonces, en este caso, las frecuencias de diseño del filtro analógico al cual yo le aplico la conversión que me da la respuesta invariante al impulso son las mismas frecuencias de diseño. Lo que yo tengo que encontrar entonces es cuál es la respuesta al impulso en el filtro analógico para ver cuáles son los valores, los coeficientes en el filtro digital que me dan una respuesta al impulso que se correspondan con muestra de este filtro. Para eso se desarrolla la función de transferencia en el plano S en fracciones parciales. Es decir, cada una de estas bloques son filtros de orden 1, donde el denominador está expresado como S menos los polos. Los polos pueden ser reales o complejos conjugados. O sea, estoy expresando el filtro en forma compleja. Mis coeficientes van a tener valores complejos. Y los R del denominador es lo que en matemática, en la parte de variables complejas, son los residuos de los polos. Entonces, yo paso de tener expresada mi función de transferencia como el cociente de dos polinomios a tenerlo expresado como una celda, como una suma de polinomios de orden 1. La condición para pasar a fracciones parciales es que el orden del numerador sea menor que el orden del denominador. En el caso en que estamos trabajando, vamos a ver que un filtro pasa abajo y pasa banda, eso se cumple. Si no se cumple, ¿qué es lo que hago? Divido el numerador en el denominador, saco una expresión que puede ser un real o otro polinomio y lo que me queda lo expreso en fracciones parciales. El MATLAB tiene una función recibe que yo le paso los arrays con los valores de los coeficientes, los polinomios, numerador y denominador, y me devuelve los residuos, los polos, y este K sería los coeficientes de un polinomio resultante de la división en el caso en el que el numerador no fuese menor que el denominador. ¿Cómo puedo calcular yo cada uno de estos valores? Necesito tener lo expresado el numerador y el denominador en función de sus raíces, o sea, en función de los polos y sec. Yo a mi función transferencia la puedo expresar como un producto
de polo y cero multiplicado por una ganancia que me asegura el valor de ganancia 1 en la zona de paso. Para encontrar el residuo, lo que tengo que hacer es evaluar el producto de HDS multiplicado por S menos P sub K. Esto no lo van a hacer, van a usar las funciones de la biblioteca. Pero es importante que sepan cómo está implementado y que no es difícil programarlo tampoco. O sea, si yo tengo mis funciones de transferencia expresadas en el producto de polo y cero, es evaluar esa función de transferencia para el valor de S igual al polo que estoy considerando. ¿Por qué queríamos expresar la transformación del filtro en varios modulitos de ¿Por qué lo expreso en fracciones parciales? Porque la respuesta al impulso del filtro va a ser la sumatoria de la respuesta al impulso de cada uno de los bloques que yo tengo reducidos a orden 1. O sea, si yo esto no tuviera no tuviera las herramientas de diseño que tengo ahora y tuviera que programarlo de cero, es la forma en que lo haría. Yo, recurriendo a la tabla transformada, sé cuál es la respuesta al impulso de cada uno de esos bloques. ¿Cuál es la respuesta al impulso de cada uno de esos bloques? ¿Tiene a mano la tabla transformada? omega sobre S menos omega. Sería, no, en la transformada en Laplace sería la forma 1 sobre S más A. Esa es la tabla. Entonces, tengo la forma 1 por S más A y la respuesta, recuerden que acá falta multiplicar por el escalón unitario, es una exponencial de creces. El tema es que, como está expresado en la presentación anterior, acá A puede tomar valores complejos. O sea que esto va reduciéndose en módulo y va cambiando en fase. ¿Y a qué corresponde en transformada Z? A esta expresión. Entonces yo lo que estoy haciendo es ver cómo se corresponde cada polo del plano S con cada polo del plano C. O sea que yo voy a tener los polos van a estar en E elevado a la PK por el periodo más breve. O sea, esta es mi respuesta. ¿Qué es lo que tengo que resolver? Los valores complejos que me aparecen. Entonces, como el polinomio tiene coeficientes reales, cuando tienen una raíz
complejas siempre se presentan en pares complejos conjugados. Entonces, lo que yo hago es agrupar por un polo complejo con su complejo conjugado. Y así le doy la forma a la celda ya no de orden 1, sino de orden 2. Y la celda de orden 2, la respuesta va a ser una senoidal que se va atenuando. Entonces, ¿qué es lo que hace la respuesta invariante al impulso? Transforma un polo que está, como en mi filtro analógico es estable, el polo está en el semiplano izquierdo, le corresponde un polo en el plano Z igual a E elevado a la raíz del polo por el periodo de muestreo. O sea que aplica el semiplano izquierdo dentro del círculo unitario. Porque acá está graficado al semiplano izquierdo, lo aplica dentro del círculo unitario. Y a nivel de frecuencia, ¿qué es lo que hace? Aplica en forma lineal la frecuencia sobre el eje imaginario al ángulo en que yo me muevo sobre el círculo unitario. Entonces, para la frecuencia de Knight, para un omega digital igual a pi, se va a corresponder la frecuencia de Knight. Y esta es la respuesta en frecuencia de mi filtro digital es periódica. Cuando yo hago esto, lo que tengo es el solapamiento de las distintas respuestas en frecuencia. Entonces, acá decimos, cuando esta raíz es real, tengo una exponencial atenuada multiplicada por el residuo, un factor de escala. Esta es la respuesta de ese bloque de orden 1 que forma parte del filtro digital que corresponde a muestras de ese bloque del filtro analógico y le corresponde esta ubicación a este polo. Y el residuo, el valor este es el mismo. Cuando son raíces complejas conjugadas, lo agrupo y en el caso del filtro, tanto analógico como digital, tengo en el denominador un polinomio de orden 2 y en el numerador de orden 1. O sea, cada uno de los bloques de orden 2 tiene un 0 en el numerador y un polo complejo conjugado en el denominador. Entonces, la transformación me asegura que si yo le aplico un filtro analógico estable, mi filtro digital también es estable. Lo que yo tengo que chequear es el resultado que yo tengo, si va a ser satisfactorio o no. ¿Y eso de qué va a depender? De la frecuencia de muestreo. Como ejemplos de desarrollo se ponen esas condiciones para un diseño de un filtro pasavance. Entonces, el azul es la respuesta del filtro analógico entre 0 y la frecuencia de Knight y la frecuencia de muestreo. Y el verde, la respuesta del filtro digital entre 0 y la frecuencia de Knight. Entonces, para un orden 6 y una frecuencia de muestreo de 6000 Hz, vemos acá cómo se manifiesta el efecto este de solapamiento.
hay diferencia entre lo que yo deseo, que es la gráfica azul, con lo que estoy obteniendo, que es la gráfica verde. Y acá hay un zoom. Vemos que este filtro pasabanda tiene una frecuencia tiene una atenuación infinita para un valor de frecuencia 0 y este llega a una atenuación máxima de 40 dB. Y en la frecuencia de Nyquist pasa cosas parecidas. El filtro analógico tiene una atenuación a 0 para una frecuencia infinita. A la frecuencia de Nyquist tiene una atenuación mayor que menos 20 decibeles, mientras que mi filtro digital no llega a 20 decibeles. Entonces, esto no nos está resultando satisfactorio. ¿Cómo lo mejoramos? Mayor frecuencia muestra. Mayor orden me ayuda. ¿Por qué me ayuda? Porque voy a obtener mayores atenuaciones en filtro analógico y eso va a reducir el alianza. O sea, lo que a mí me está causando problemas es el alianza. Entonces, la otra alternativa es aumentar la frecuencia de muestreo, que es lo que se presenta a continuación. Se aumenta la frecuencia de muestreo, este es un zoom de la zona de paso, donde se ve la diferencia entre el filtro digital y el analógico, y la zona de bloqueo. Y yo puedo hacer el mismo gráfico también en cuanto a la respuesta de frecuencia. Acá estamos presentando solamente en amplitud. Otro detalle, la ubicación de polos y ceros en el filtro digital. A ese filtro digital que acabo de presentar le corresponde esta ubicación de polos y ceros. La idea es ver cómo se va modificando la ubicación del polo y cero a medida que yo voy aumentando la frecuencia de muestreo. Entonces, aumento la frecuencia de muestreo y ahora trabajo con una frecuencia de muestreo de 9000 Hz. Y vemos que ahí ya mejora en la zona de paso, a simple vista no es muy distinguible. Y otro tema, fíjense en cómo afecta más en las frecuencias bajas, afecta más a la frecuencia alta que a la frecuencia baja, absolutamente, porque se debe a un problema de alianza. Y acá, si aumenta la frecuencia en el filtro analógico, cada vez atenúa más. En cambio, el filtro digital ya llega a esa atenuación máxima, pero que en este caso ya supera los 30 decibeles. Cuando trabajaba con la frecuencia de muestreo de 6000 Hz, no llegaba a 20 decibeles. Y para la frecuencia 0, el filtro analógico tiene atenuación infinita y el filtro digital está con atenuación mayor a 55 decibeles. Entonces, tengo que evaluar si esto me va a ser de utilidad o no, y caso contrario, seguir aumentando la frecuencia de muestreo. Perfecto. ¿Sí? ¿Qué es el FP y el FB? Son las especificaciones originales de frecuencia de paso y frecuencia de bloqueo. Por ahora prestemos atención solamente a la frecuencia de paso. Me están pidiendo que diseñe un filtro que tenga la zona de paso entre 400 y 1600 Hz y que la atenuación mínima en la zona de paso sea 3 decibeles. O sea, este es el zoom de la zona de paso y estos son zoom en la zona de bloqueo. ¿Qué pasó con la ubicación del polo y cero al aumentar la frecuencia de muestreo? Cambia. No sé si prestaron atención. ¿Qué cambio hay respecto a esto al anterior? O sea, enseguida lo presentamos uno detrás de otro para que se pueda observar. Y hago un aumento más de la frecuencia de muestreo. Partimos de 6000
este es con 9000 Hz, y presento uno con 12000 Hz. Entonces, cada vez voy obteniendo mejores resultados. Acá ya directamente están solapadas la zona de paso, las dos curvas en amplitud. No se distingue diferencia de una con otra. Acá ya estoy obteniendo en 0 decibeles atenuaciones de más de 60 decibeles y en la frecuencia de Nyquist mayores de 40 decibeles. O sea que ahí es mejor mi filtro. A medida que aumenta, como lo que a mí me causa problema es el aliasing, a medida que yo aumento la frecuencia de muestreo, mejora el filtro digital que yo obtengo. No, pero nunca puede ser mejor que el analógico, ¿verdad? Sí. No. O sea, yo lo que hago es minimizar el efecto del aliasing. Entonces, pero ¿qué problema? Este es el zoom en la zona de paso y en la zona de bloqueo y la ubicación de los polos C. Ahora, ¿qué problema tiene el aumentar la frecuencia de muestreo? Uno, a nivel costo, es que yo tengo más procesamiento. ¿Por qué tengo mayor carga de procesamiento? En menor tiempo, al aumentar la frecuencia de muestreo, tengo que computar más salida para la misma unidad de tiempo. ¿Y cómo afecta la ubicación de los polos y cero, de los polos al aumentar la frecuencia de muestreo? Si ustedes se observan, la ubicación del polo tiene un módulo y tiene un ángulo. El ángulo se va reduciendo, los polos se van acercando al círculo unitario, y si yo exagero con la frecuencia de muestreo, todo esto va tendiendo a ubicarse en el punto este, Z igual a 1. Observen cómo cambia la ubicación del polo cuando paso de 6000 a 9000, lo que les digo. Ven el cambio en la ubicación del ángulo de los polos. Se van reduciendo el ángulo y se van acercando al círculo unitario. Entonces, trabajar con sobremuestreo tiene el problema de agregar costo de procesamiento, y en la parte de diseño me puede volver inestable el filtro, porque se acercan mucho al círculo unitario los polos, y en particular va tendiendo todo a concentrarse acá en el punto Z igual a 1. Pero a su vez conecta más rápido, ¿verdad? Converge le llama que presenta menores diferencias respecto al filtro analógico. O sea que responde más rápido el filtro. Tengo que tener. La idea de esto es que les iba a dar advertencia a la tendencia de usar sobremuestreo. ¿Sí? El usar sobremuestreo aumenta el costo de procesamiento y le puede convertir inestable el filtro o hacer más exigente la implementación del filtro. Y la otra técnica con la que ustedes están familiarizados es la transformación bilineal. ¿Vieron cuál es el origen de la transformación bilineal? Y en la parte operativa lo que yo hago es, en la función de transferencia del filtro analógico, reemplazo S por esta expresión en C. 2 sobre el periodo de muestreo, o 2 por la frecuencia de muestreo, por Z-1 sobre Z-1. Igual que la respuesta invariante al impulso, lo que hace esta transformación es aplicar el semiplano izquierdo, que es la zona estable en el plano S, al interior del círculo unitario en el plano C. O sea que un filtro que es estable, un filtro analógico estable, el filtro digital que yo obtengo también es estable. ¿Cómo evalúo yo la respuesta en frecuencia del filtro digital?
reemplazo Z por E a la J omega, ¿verdad? Entonces, eso significa que en el filtro analógico este es omega en radianes y este es omega en radianes sobre segundo. Esta misma transformación bilineal yo la aplico, pues ya no con Z, sino haciendo Z igual a E a la J omega. Y obtengo aquel resultado. Y es lo que me da cómo se corresponde la respuesta del filtro digital en frecuencia del filtro digital con la respuesta en frecuencia del filtro analógico. Esto ya lo habían visto ustedes. ¿Y qué es lo que me produce? El ya famoso efecto Warp. ¿Sí? O sea, no hay una correspondencia lineal. En la respuesta invariante de impulso, en la frecuencia lineal, en la frecuencia digital, si yo la expreso en Hertz respecto a la frecuencia de Naipes con el filtro analógico, acá no. Acá tengo esta relación. Omega es mi frecuencia digital expresada en radianes, que va entre 0 y pi, y lo que queda dentro del paréntesis es la respuesta en radianes sobre segundo que corresponde a mi filtro analógico. Cuando omega igual a 0, tangente de 0 es 0, se corresponde a 0 del filtro analógico. Pero cuando omega igual a pi, tangente de pi sobre 2 se hace infinito, corresponde a una omega infinito del filtro analógico. O sea, esta transformada aplica la frecuencia analógica, el valor que tiene la función de transferencia en la frecuencia analógica 0, en el punto 1, 0, y la respuesta que tiene el filtro analógico en un omega igual a infinito, lo aplica en el punto menos 1. O sea que cuando yo me muevo sobre el círculo unitario entre 0 y pi, equivale a moverse en el plano S sobre el eje imaginario entre 0 y infinito. Esto tiene algunas cosas interesantes a costa de qué? De distorsión en frecuencia. Yo, ¿cómo corregía esto? A ver si ponemos en claro de qué estoy hablando. A mí me dan la especificación del filtro, ¿verdad? Me dicen, quiero diseñar un filtro pasabanda que tenga una frecuencia de paso 1, 600 Hz, una frecuencia de paso 2, 1200 Hz. Yo en el diseño con respuesta invariante al impulso, a mi filtro analógico lo diseño con esta especificación. Si yo al filtro, aplicando transformación bilineal, lo diseño con esta especificación, ¿qué va a pasar? Que la respuesta, si yo diseño mi filtro analógico con esta especificación y le aplico la transformación bilineal, lo que va a pasar es que la respuesta del filtro digital no va a cumplir con la especificación. Puede ser. Entonces, esta es la correspondencia entre la frecuencia del filtro digital y la frecuencia del filtro analógico. Esto es frecuencia digital en radianes
que va entre 0 y pi, y esta es frecuencia analógica en radianes sobre segundo, que va entre 0 y pi. Entonces, yo tengo que corregir eso, y es lo que lo hacemos aplicando el pre-work. ¿Cuál es la idea del pre-work? Yo quiero que mi filtro digital tenga estas dos frecuencias de paso, ¿sí? Expresada en radianes. Yo sé que esta frecuencia le corresponde esta frecuencia analógica en radianes sobre segundo. Y esta frecuencia se aplica a esta frecuencia de radianes sobre segundo. O sea, eso es el efecto pre-work. Si yo al filtro analógico no lo diseño con la especificación original, sino con esta frecuencia que yo obtengo, teniendo en cuenta la correspondencia entre frecuencia analógica y frecuencia digital, mi filtro digital sí va a cumplir con la especificación. Entonces, yo al diseño del filtro analógico no lo hago con la frecuencia de especificación. Me fijo cuál es la frecuencia que corresponde al aplicarle el pre-warping y lo hago con esos valores. Profe, ¿y siempre son menores esa frecuencia nueva para el tamaño? Fíjese que no. Acá está graficada en forma lineal. Aparentemente no, acá está graficada en forma lineal y esta es la función tangente. Como que para valores muy bajos habría que chequear si la gráfica es. Entonces, ahí se pone como un ejemplo. Acá me dice que yo quiero una zona de paso entre 400 Hz y 1600 Hz. El verde es si yo le aplico la transformación bilineal al diseño del filtro analógico hecho sin aplicar pre-work. Y el azul es cuando yo aplico pre-work. Entonces, ¿qué hice yo en el verde? Diseño un filtro analógico a partir de esta especificación y le aplico la transformación bilineal. Entonces, fíjense en que yo en 1600, la especificación de mi filtro es 1 decibel y estoy teniendo más de 1 decibel, casi 3 decibeles. O sea, no estoy cumpliendo con la especificación del filtro. Y fíjense que en las zonas de baja frecuencia coincide bastante. ¿Qué es lo que veíamos en la gráfica anterior? En esta zona, pero después se separa mucho. Entonces, en frecuencias bajas, hay coincidencia, mientras que en frecuencia alta no. Y yo estoy atenuando más de lo que yo deseo en lo que puse como zona límite y zona de paso. En cambio, cuando yo aplico el pre-warping, me aseguro que en mi frecuencia de paso tengo exactamente el valor de deseo. Perfecto. Ahí no hay un overlap entre la frecuencia de paso y la de bloqueo. Ya estoy difiriendo eso, ya lo vemos a continuación. ¿Cómo se trabaja en la práctica? Ustedes van a tener un entorno que le haga el diseño del filtro digital. En MATLAB, ese entorno, una herramienta que en las versiones viejas se llama FDA Tool,
y la nueva se llama filter design. Como este año migramos a Python, lo que vamos a hacer es lo que hace ese entorno, hacerlo paso a paso, llamando función. Yo en MATLAB lo puedo hacer de dos formas. Puedo trabajar sobre el entorno o puedo trabajar con funciones llamándolo paso a paso. Entonces, lo que yo tengo que hacer es encontrar, diseñar un filtro analógico al que le voy a aplicar, ya sea la respuesta invariante al impulso o ya sea lo bilineal. Lo más común es trabajar con bilineal. Además del entorno, tanto en Python como en MATLAB van a tener una función que diseña filtro digital. O sea que pueden ser todo en un solo paso. Pero lo importante es que ustedes sepan qué es lo que están haciendo. Por eso el resto de la clase es para explicar qué es lo que se está haciendo cuando utilicen la distinta función o cuando usen un entorno de diseño. Entonces, lo que vemos ahora es la parte de... Para cambiar de presentación. A ver si está. Vaya a la derecha. Profesor, está ya en el otro monitor. Bien. ¿Dónde está? Sí, bueno, sí. Gracias. Era este, creo. Muchas gracias. Entonces, cuando voy a diseñar un filtro analógico, lo que tengo que hacer es encontrar los valores, los coeficientes del binomio numerador y del denominador. Lo primero que yo tengo, después decía que difería recién hasta llegar a esta parte, ya vimos que este filtro ideal es idealizado. Entonces el diseño lo hace en base a una plantilla. ¿En qué consiste esa plantilla? Además de la frecuencia del paso, estamos por decir un filtro pasabajos, especifico la frecuencia del bloqueo. Y ahora tengo dos frecuencias especificadas, la de paso y la de bloqueo. Defino el valor de ganancia teórica mío es 1, defino un valor mínimo de ganancia en la zona de paso y un valor máximo de ganancia en la zona de bloqueo. El tener dos frecuencias me hace que haya una zona de transición entre la banda de paso y la banda de bloqueo. Entonces yo tengo que encontrar un polinomio en S, en la función de transferencia, cuya respuesta en amplitud se ajuste a la parte que acá está en blanco. O sea, el resto de la zona está prohibida para la respuesta empezar. Entonces, yo tengo una atenuación máxima en la zona de paso que me da esta ganancia en la zona de paso, una atenuación mínima en la zona de bloqueo que me da esta ganancia de bloqueo y el pasar de la zona de paso y de bloqueo en la zona de transición. Entonces, dado las especificaciones de un filtro, yo tengo distintas formas
o distintas aproximaciones a función de transferencia van a tener distintas características. Las características que presenten van a poder ser aceptables o no con una cierta aplicación. ¿Y cuál va a ser el costo? El orden del polinomio. Cuando yo más exigente lo haga al filtro, voy a obtener una función de transferencia de un orden más alto. ¿Cómo lo hago más exigente? Reduciendo la atenuación máxima permitida en la zona de paso, aumentando la atenuación mínima en la zona de bloqueo o haciendo más angosta la zona de transición. Yo quiero que mi atenuación después de FB sea menor a GB. Entre 0 y la zona de paso, ¿verdad? Que la atenuación no supere a un cierto valor. O sea que tiene que ajustarse a esta zona. O sea, tiene que estar entre 1 y GP. GP en ganancias de módulos unitarios. Vamos después a expresarlo en decibeles. Manejan bien el concepto de decibeles. Y la zona de bloqueo es para frecuencias mayores de FB que la atenuación sea mayor a lo que me establece esta ganancia. O sea que la ganancia no supere este valor. O sea que mayor. La atenuación mayor, la ganancia menor. Claro. O sea, la atenuación en decibeles va a ser 20 logaritmo en base 10 de la ganancia. Y en realidad esto es un valor negativo. Pero nosotros, cuando hablamos de atenuación, damos el valor positivo. O sea, la ganancia en decibeles es negativa. Entonces, se puede ajustar la respuesta en frecuencia en la zona que está en blanco, que no está sombreada. Entonces, hay distintas formas de ajustarse a eso. Tenemos aproximación dada por un filtro Butterworth. ¿Qué características tiene? Que no tiene ripple o que no tiene esta oscilación. La atenuación es monótona decreciente, siempre aumenta y es plana en la zona de paso. Presenta máxima planicie. ¿Por qué está esa máxima planicie? Está optimizado en que para omega 0, si el polinomio es de orden n, hasta la enésima derivada de la función de amplitud respecto a la frecuencia es 0. O sea que esto parte en forma plana teniendo la derivada de orden n igual a 0 para omega 0. En la aproximación de Chebyshev, el nombre Chebyshev porque está relacionado con polinomio de Chebyshev, le permite oscilar en la zona de paso y a partir que abandona la zona de paso tiene una atenuación monótona especial. Y la oscilación en la zona de paso es X-RIP. O sea que los valores máximos y mínimos que alcanza son los mismos mientras está en la zona de paso. Abandona la zona de paso y atenúa permanentemente. Perfecto. El eje vertical sería ganancia. La ganancia, que en este caso está entre 0 y 1. Y el Chebyshev puede ser que caiga más rápido, tener más, digamos, apertura. Para un mismo orden, una vez que abandona la zona de paso, porque es más rápido. O al revés, para cumplir con las especificaciones va a tener un costo menor, me va a dar un orden de polinomio menor. El Chebyshev de tipo 2, la oscilación la tiene en la zona de bloqueo, por lo cual hay valores de frecuencia en las que la ganancia vale 0, eso significa atenuación infinita. Y en la zona de paso es plano, pero no es de máxima planicie como el filtro Butterworth. Y el filtro de Cauer elíptico
permite oscilaciones tanto en zona de paso como de bloqueo. Entonces, me va a permitir cumplir con esas especificaciones con un orden menor, siempre y cuando mi aplicación no sea afectada de tener oscilación en la zona de paso y en la zona de bloqueo. Nos vamos a nosotros enfocar en la aproximación de Bartlett. Un filtro pasa bajo analógico tiene esta forma. El coeficiente, el polinomio, el numerador es de orden 0, es una constante, y el polinomio, el denominador, es de orden 1. El orden n. En las señales de SG no se puede permitir esa oscilación. Ya vemos. ¿Qué características tiene el filtro Bartlett? Yo para diseñar tengo que tener dos parámetros. El orden y la frecuencia de corte. Y la característica es que para todo orden, en la frecuencia de corte tengo media potencia. La media potencia corresponde a un valor aproximado de menos 3 decibeles. Entonces, yo ahí tengo la amplitud de 4 filtros básicos. Orden 4, orden 6, orden 8, orden 10. Todos cortan en la ganancia en 3 decibeles. Cuando yo aumento el orden, ¿qué es lo que gano? Más planicie en la zona del paso y una atenuación que cae más rápido en la zona del bloqueo. Entonces, ¿queda claro esto? El filtro pasa abajo con que ustedes venían trabajando, se lo puede tomar como era un Bartlett de orden 1. ¿Cómo están dados los polos de ese denominador? Los polos del denominador están ubicados sobre una circunferencia en el plano S que tiene un radio igual a la frecuencia de corte dada en radianes sobre segundo. O sea, 2 tipos de FC. Y simétrico respecto al eje real. O sea, cuando el polinomio es de orden impar, tengo un polo real en la parte negativa, y cuando es par, son todos complejos conjugados. O sea, teniendo los polos, ya puedo expresar el polinomio en el denominador y estaría resuelto el tema del diseño. ¿Qué es lo que yo tengo que saber? ¿Cuál es el orden que necesito y cuál es la frecuencia de corte? Insisto, frecuencia de corte en un punto de media potencia. Puede ser que la especificación de mi filtro, la atenuación permitida en la zona de paso, sea 3 decibeles o no. Yo tengo, para obtener los coeficientes de la función Bartlett, en que especifico el orden, la frecuencia de corte en radianes sobre segundo, y especifico que un filtro analógico. Fíjense que por default el diseño está orientado a un filtro digital. Yo tengo que especificar que un filtro analógico. En la función Bartlett, casi todas las funciones se llaman igual en la biblioteca de Python. La función Bartlett de Python son los mismos parámetros, pero la sintaxis es distinta. Por ejemplo, la especificación de un filtro analógico
es analog igual a true. Entonces yo en MATLAB la sintaxis esta, la sintaxis en la biblioteca de Python es analog igual a true, diseño un filtro analógico. La amplitud de un filtro Bachelor está dado por esta expresión matemática. 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más omega sobre omega c elevado a 2n, siendo n enorme. Ahí se ve claramente por qué para todos los órdenes tengo media potencia en omega de corte. Este cociente se me hace 1 y me queda 1 sobre media de 2 por la frecuencia de corte. Entonces, omega c, la frecuencia de corte, o la frecuencia de corte que corresponde al punto de media potencia expresado en radianes sobre segundo, y yo necesito nada más que esos dos parámetros de diseño, el orden y la frecuencia de corte. ¿Qué tengo que ver entonces? ¿Cómo calculo esos dos valores en función de la especificación de mi filtro? Entonces, acá aparecen cosas distintas, se llaman igual, pero hacen cosas distintas a veces las funciones, entonces hay que revisar bien qué es lo que hace. Yo de la expresión matemática de la ganancia, de esta expresión matemática, trabajando un poco, encuentro estas dos expresiones. ¿Cuál es la especificación general de un filtro fase abajo? Entonces, este era el filtro ideal, me daban solamente la frecuencia de paso, ¿verdad? Ahora me dan una frecuencia de bloqueo, me dan la atenuación máxima en la zona de paso, expresada en decibeles, y una atenuación mínima en la zona de bloqueo expresada en decibeles. Entonces, con estos parámetros de diseño, pero acá le cambié estos omega que aparecen acá con omega minúscula corresponden a la frecuencia de radianes sobre segundo, ¿no? En la presentación. ¿Cómo calculo el orden? Con esta expresión matemática. Fíjense en que en el cálculo intervienen los 4 parámetros de diseño. La atenuación mínima en la zona de bloqueo, la atenuación máxima en la zona de paso, la frecuencia de bloqueo en radianes sobre segundo y la frecuencia de paso en radianes sobre segundo. Y ahora voy a tener un problema de abundancia. Y es donde hacen cosas distintas aparentemente la función de MATLAB y la función de Python. El orden del filtro es un número entero. Y cuando yo resuelvo esto, tengo un valor real. ¿Qué tengo que hacer? Aproximarlo a la real superior para que cumpla con las especificaciones, ¿verdad? Pero ahora yo voy a cumplir con holgura. Porque la atenuación depende de la potencia, la 2n del cociente entre frecuencias. Y yo tengo un n entero mayor que el teórico calculado. ¿Qué significa eso? Que si yo cumplo con exactitud la atenuación máxima en la zona de bloqueo, cumplo en exceso con la atenuación de paso, cumplo con exceso en la atenuación de la zona de bloqueo. ¿Se entiende? A mí me dicen esta especificación, ¿verdad? A ver, veamos el ejemplo que se presenta a continuación. Voy a diseñar ese filtro.
me piden una frecuencia de paso de 3200 Hz, una de bloqueo de 6000 Hz, una atenuación máxima en la zona de paso de 1 decibel y una atenuación mínima en el bloqueo de 20. Calculo ese valor teórico y me da un valor de n igual a 4,73. Por lo tanto, tengo que usar un orden igual a 5. Usar el orden igual a 5, tengo dos opciones. Cumplo con la atenuación de 1 decibel a 3200 Hz y entonces tengo una atenuación mayor que 20 decibel en 6000 Hz. ¿Se entiende? Sí, porque yo no puedo usar un orden 473. Es el valor de la expresión matemática de cálculo. Al usar un orden 5, si yo fijo la atenuación de 1 decibel en la frecuencia de paso, en la frecuencia de bloqueo voy a tener una atenuación mayor que 20 decibel. O puedo hacer al revés. Puedo fijar la atenuación de 20 decibel en la frecuencia de bloqueo y entonces en la frecuencia de paso voy a tener una atenuación menor que 1 decibel. Entonces yo calculo el valor de la frecuencia de corte en función de qué es lo que yo quiero hacer. Si yo quiero cumplir con la atenuación en la frecuencia límite de zona de paso, a la frecuencia de corte la calculo con esta expresión. Si yo quiero cumplir con la atenuación en la frecuencia límite de zona de bloqueo, a la frecuencia de corte la calculo con esta expresión. Y yo no voy a hacer este cálculo tampoco. Voy a tener una función que me hace ese cálculo. Esa función se llama BAT-ORD y le paso como especificación la frecuencia de paso, la frecuencia de bloqueo, atenuación zona de paso, atenuación zona de bloqueo. Es importante el orden en el que paso los valores. Indico que estoy indicando un filtro analógico y MATLAB me devuelve este valor de frecuencia de corte. O sea, MATLAB ajusta la atenuación en la frecuencia límite de zona de bloqueo. La función de Python me devuelve este valor. Ajusta la atenuación en la frecuencia límite de zona de paso. Por eso digo, hay que revisar bien qué hace cada función. Entonces, si yo hago este cálculo, la omega c, con esta expresión, es el ejemplo Y tiene menos 20 decibelios a 6000 Hz, creo. O sea, en el caso de Marco. sí. Acá se calcula la frecuencia de corte con esta expresión para que coincida la atenuación en la frecuencia límite de zona del paso. ¿Sí? Entonces, en la frecuencia de 3200 tiene exactamente 1 decibel. Y en la frecuencia de bloqueo de 6000 Hz me da una atenuación por encima de 21 decibel. La presentación está hecha pensando en usar la función de MATLAB, pero cuando fui a aplicarlo en Python, encuentro eso que Python no ajusta la frecuencia de bloqueo, ajusta la frecuencia de paso, ¿sí? Profe, ¿no sería más conveniente en la mayoría de los casos pasar la frecuencia de paso? Porque si yo estoy haciendo un filtro paso abajo, no me molesta que se mantenga más lo que está fuera del filtro.
En principio sí. Ahora, más debe ser al revés. Por ejemplo, una de las aplicaciones en audio son ecualizadores gráficos. Donde ustedes dividen una cierta cantidad de bandas y manejan la ganancia de cada banda. Y ahí sí se hacen coincidir los puntos de media potencia. Con la idea de que si yo tengo toda la banda la misma ganancia, tengo una respuesta plana en frecuencia. Lo cual hay que tener cuidado. Porque si yo sumo la salida de un filtro a media potencia con la salida de otro filtro a plena potencia, ¿de qué depende que la respuesta sea plana en amplitud? De que yo le esté sumando en fase. Si no no tienen las dos señales del mismo desfasaje, puedo estar reforzándose o atenuando. Por ¿Se eso, refiere a la fase de la onda o a fase de...? o sea, a cada respuesta tengo una amplitud y en fase. A cada frecuencia le corresponde una ganancia y desfasaje del filtro. Yo si sumo la salida, pongo un tono, ¿verdad? Y sumo la salida de los dos filtros. Si cada salida es media potencia, solamente si el desfasaje es el mismo, si están en fase entre ellas, la suma me va a dar la misma entrada. Si no, me da cualquier otra cosa. ¿Cómo fue el proceso histórico? 40 años atrás no se disponía de los sistemas de cómputo en cuanto a accesibilidad para el profesional o para la población como se tiene ahora. Se trabajaba con filtro analógico y se trabajaba con estas tablas que creo que ya habían presentado ustedes antes también. Teníamos una tabla con los valores de los coeficientes en vitro Butterworth. Decimos prototipo normalizado, o sea, un filtro Butterworth que tenga una frecuencia de corte de 1 radian sobre segundo. Y sobre esto se hacían transformaciones para obtener cualquier otro filtro. Ya sea un filtro pasa abajo que tenga otra frecuencia o los distintos tipos de filtros, pasa alto, pasa banda, bloqueo bajo. Entonces, ya tenemos aplicadas las transformaciones en el filtro analógico. La primera transformación es cómo pasar un pasa abajo, y lo que yo hago es a la variable S de este filtro prototipo la reemplazo por esta expresión matemática S sobre omega C. ¿Qué me hace esta transformación? Me aplica la ganancia que yo tengo en el filtro prototipo para un omega igual a 1 en omega 0. ¿Se entiende? Cuando esto sea igual a 1, el nuevo filtro tiene el mismo comportamiento que el filtro prototipo para omega 1. Tenemos funciones que hacen eso. Low pass to low pass. Y fíjense que acá no hay especificaciones, son cosas específicas hechas para filtro analógico, ¿sí? Convierto un filtro analógico pasa abajo a otro pasa abajo, ¿qué característica va a tener? El filtro que yo tengo tiene en omega 0 la respuesta que tenía el filtro al que le aplico transformación en omega igual a 1. La transformación pasa abajo, pasa alto. Ahora a S lo reemplazo por omega prima sobre S. Cuando yo hago esto, fíjense que le aparece en el numerador solamente un término de S elevado a la N. Y el denominador sigue siendo de orden N.
Entonces, ¿qué se hacía históricamente para diseñar un filtro pasa alto? Al pasa alto voy a tener las mismas especificaciones, ¿verdad? Voy a tener una frecuencia de bloqueo, una atenuación de bloqueo, una atenuación de paso. A partir de las especificaciones se encontraba un prototipo analógico con frecuencia de corte igual a 1 y después se aplicaba la transformación. Hoy en día no tiene sentido hacer eso y tienen dos formas de hacer. Cuando yo calculo el orden necesario, el único cambio que acá están invertidos. La frecuencia. ¿Por qué están invertidas las frecuencias? Porque en el filtro pasa alto, la frecuencia de paso es mayor que la frecuencia de bloqueo. A diferencia del filtro pasa bajo. ¿Sí? O sea que en el cálculo del orden, la única diferencia es la inversión de la frecuencia. Y en el cálculo de la frecuencia, que esto antes estaba dividido en este término, lo está multiplicado por este término. Teniendo esos dos parámetros, yo puedo diseñar el filtro pasa bajo y le indico en la función Batter que estoy diseñando un filtro pasado. Y puedo usar la función BAT-ORD también para obtener, fíjense, en la función BAT-ORD me devuelve dos valores, el orden y una frecuencia que yo uso después para hacer el diseño del filtro. ¿Sí? Y por eso es importante el orden. ¿No? El orden de la función BAT-ORD es siempre el mismo. Primero, frecuencia de paso, de bloqueo, atención sobre el paso, atención sobre el bloqueo. O sea, acá no hace falta indicar qué tipo de filtro es porque yo le paso en forma ordenada. Con el W que yo obtengo, puedo llamar directamente a la función BAT. O sea, yo me estoy evitando la parte de cálculo anterior. Tanto llamando esa función, me estoy evitando tanto la parte de orden, el cálculo del orden, como la frecuencia de corte. En el caso de MATLAB, hemos dicho que este W que me devuelve la función BAT-ORD me ajusta la frecuencia de bloqueo, en parte me ajusta la frecuencia de paso. Si yo quiero hacer variaciones sobre eso, entonces ahí sí tengo que trabajar calculando yo la frecuencia de corte que me aplica. Y acá en la misma situación, yo puedo hacer coincidir, puedo hacer cumplir la atenuación en la frecuencia de paso o puedo hacer coincidir la atenuación en la frecuencia de bloqueo. Para obtener un filtro pasabanda, tenía que hacer esta transformación. A S lo reemplazaba por omega 0 por esa expresión matemática, donde aparecen dos parámetros, omega 0 y el ancho del banda. Entonces, acá los valores que me dan la especificación de un filtro pasa bajo tienen alguna restricción. Yo voy a tener una frecuencia de bloqueo 2, una frecuencia de bloqueo 1, una atenuación a la zona de paso, una atenuación a la zona de bloqueo. Los valores, los dos valores que me limitan la zona de paso y los dos valores que limitan la zona de bloqueo tienen que tener la misma media geométrica. O sea, omega de bloqueo 1 por omega de bloqueo 2 tiene que ser igual a omega de paso 1
por omega de paso 2. Tienen que tener la misma media geométrica. Y este omega 0 es la frecuencia central, que es la media geométrica. ¿Qué puede pasar? Que en mis especificaciones no se cumpla esto. Aún cuando la especificación original sí la cumpla, puede ser que mi filtro digital no la cumpla. Por ejemplo, recién damos un ejemplo en el ecualizador gráfico. El ecualizador gráfico trabajan por octava, trabajan por década, se cumple la media geométrica. Pero en el filtro digital tengo dos efectos. Vimos que el conversor analógico digital analógico pone una atenuación que tiene la forma seno cardinal. Si yo quiero corregir eso, tengo que modificar la especificación. Y si uso pre-warping, también me va a modificar la frecuencia. Entonces, el caso general que yo voy a considerar es que la especificación de mi filtro no cumple con esto. Entonces, igual que antes, tengo dos formas de trabajar. O ajusto los valores en la zona de paso o ajusto los valores en la zona de bloqueo. Si yo ajusto los valores en la zona de paso, defino mi frecuencia. Ahí está el ejemplo que se pone. La banda de paso está limitada entre 2000 y 3200 Hz y la banda de bloqueo entre 1600 y 3600 Hz. Una atenuación permitida en la zona de paso es 1 dB y una atenuación mínima en la zona de paso 20 dB. En este caso, las frecuencias centrales no tienen la misma frecuencia central, la frecuencia de paso o la de bloqueo. Entonces, ¿cómo tengo que proceder? Igual que recién, yo ajusto mi diseño a la zona de paso o a la zona de bloqueo. Si yo voy a hacer cumplir mi especificación en la zona de paso, a mi frecuencia central es la raíz cuadrada del producto de la frecuencia, o sea, la media geométrica de la frecuencia de paso. Y el ancho de banda está dado por la diferencia de las frecuencias que limitan la zona de paso. Y después tengo que corregir una de las dos frecuencias de bloqueo. ¿Con qué criterio hago la corrección esa? Que se cumplan las especificaciones de filtro. Para que la frecuencia de bloqueo tenga la misma media geométrica que la frecuencia de paso, tienen que darse esta relación. Si la frecuencia de bloqueo 1 es menor que la frecuencia de bloqueo 2, mi filtro está cumpliendo con la especificación. Perdón, no está cumpliendo con la especificación. Perdón. A la frecuencia de bloqueo 2, para cumplir con la media geométrica, le corresponde la frecuencia de bloqueo igual a omega 0 al cuadrado sobre la frecuencia de bloqueo 2, ¿verdad? Ese valor, ¿dónde tiene que estar? Ese valor tiene que estar en esta zona, es permitido. Si está en esta zona, no es permitido. Perdón. En esta zona es permitido. Yo cumplo con mi atenuación a frecuencia menor que la que me están exigiendo. Pero en esta zona no es permitido porque recién cumplo con mi atenuación a una frecuencia mayor que la especificada. Entonces, por eso digo, la zona que es aceptable es que omega B1 es menor
que la frecuencia que corresponde a la frecuencia de bloqueo 2 para tener la misma media geométrica. Entonces, ajusto la frecuencia de bloqueo 1 en función de la frecuencia de bloqueo 2 cumpliendo la media geométrica. Y si no, modifico la frecuencia de bloqueo 2, dejando la frecuencia de bloqueo 1 para cumplir con la media geométrica. Entonces, ahí yo ya puedo aplicar mi transformación, como la tengo, o diseñar mi filtro pasa abajo como yo lo tengo permitido. ¿Sí? ¿Cómo calculo el orden? La forma del numerador se mantiene y en el denominador ahora es el cociente de lo ancho de banda. Y en el cociente de lo ancho de banda yo ajusté de forma tal que los valores que limitan la zona de bloqueo tengan la misma media geométrica que la zona de paso. Por eso la nota es de que uno de esos valores fue modificado previamente. Cuestión que yo estoy cumpliendo que las frecuencias que limitan la zona de bloqueo tienen la misma media geométrica que la que limitan la zona de paso. Y luego calculo la frecuencia de corte de esta forma y lo hago en dos pasos. Diseño un filtro pasa abajo y al filtro pasa abajo le aplico la transformación de pasa abajo, pasa banda con los parámetros omega 0 y ancho de banda, frecuencia central y ancho de banda, que han sido calculados a partir de la especificación en la zona de paso. Si yo la ajusto cumpliendo con la especificación a la zona de bloqueo, la secuencia es esta. A mi frecuencia central la fijo con la frecuencia de bloqueo. El ancho de banda está dado por la diferencia de las frecuencias límite de la zona de bloqueo y lo que después modifico son las frecuencias de paso. Una de las dos, una queda fija y la otra se modifica de forma de cumplir que tenga la misma media geométrica que la frecuencia de bloqueo. Y en ese caso el orden y la frecuencia de corte se calcula de esta forma. Todo esto yo me puedo evitar una vez más usando las funciones de diseño que tiene la biblioteca. O sea, esto es, si yo lo hago paso a paso, yo puedo diseñar directamente el filtro digital, ¿sí? Cuando yo diseño el filtro digital, ya no le paso a Butter la opción de diseño analógico. Pero tengo que especificarlo en frecuencia digital, en radial. ¿Cómo encuentro la frecuencia que corresponde al diseño digital? Hago una relación lineal entre la frecuencia de Nyquist al valor de pi. O sea, yo voy a tener una frecuencia de bloqueo 1 en el filtro digital, una frecuencia de paso 1, una frecuencia de paso 2, una frecuencia de bloqueo 2. Mi frecuencia de Nyquist es la frecuencia de muestreo sobre 2. Esto que está expresado en radianes es igual a la frecuencia de bloqueo 1 en Hz sobre la frecuencia de Nyquist por pi.
¿Se entiende? A la frecuencia, en el valor de frecuencia digital pi corresponde a la frecuencia de muestreo sobre 2 la frecuencia de Nair. Y una relación lineal. O sea que yo a partir de las especificaciones que me dan en Hertz calculo mi frecuencia digital que está en radian. Ahora bien, yo no son esos valores con los que llamo las funciones MATLAB. No he verificado cómo hay que, en Python, cómo hay que introducir los valores. En MATLAB no se lo introduce en radian. Es un valor relativo entre 0 y 1. Donde 1 corresponde a la frecuencia de Nair. O sea que cuando yo, queda claro, esto como venimos trabajando hasta ahora, ¿verdad? Para ingresar los valores en la función de diseño de MATLAB, no tengo que multiplicar por pi. Es simplemente el valor relativo respecto a la frecuencia de Nair. O sea que ese valor va entre 0 y 1. Y yo directamente hago mi diseño de mi filtro. La frecuencia de paso, frecuencia de bloqueo, atenuación zona de paso, el orden primero. El orden o sea, lo hago en 2 pasos. Primero, obtengo el orden y la frecuencia normalizada con que voy a llamar usando la función que me calcula el orden. A esta función le paso un array con la frecuencia de paso, un array con la frecuencia de bloqueo, la atenuación a zona de paso, atenuación a zona de bloqueo y la frecuencia de muestreo. No hace falta frecuencia de muestreo porque ya está dado por valores relativos a la frecuencia de muestreo. Y este es un array, ¿verdad? Donde está el valor de bloqueo 1, el valor de bloqueo 2. Y el valor de la frecuencia de paso 1 y el valor de la frecuencia de paso 2. Entonces, por eso es importante el orden. Si no se mantiene el orden, le va a dar un mensaje de error. Y ese mismo orden ya le está diciendo qué tipo de filtro es. Si es pasa alto, si es pasa bajo, si es bloqueo bandas, si es pasa bajo. Paso seguido, calculo los coeficientes llamando a la función Butter con el orden que obtuve y con la frecuencia normalizada. El tema es que ustedes sepan qué es lo que está haciendo el programa cuando ustedes están haciendo eso, ¿sí? Lo que está haciendo el programa es resolverle todos estos pasos en forma automatizada. Y tengo que chequear bien qué es lo que hace. Porque encontré diferencia, al menos esa diferencia en la función de MATLAB con la de Python. MATLAB ajusta la ganancia a la frecuencia de bloqueo, la función de Python a la frecuencia de paso. No he chequeado todavía cómo se pasan los valores en digital a la función de backord. En analógico se pasan los valores de frecuencia en radianes sobre 0. Creo que estamos... bueno, la presentación que falta sería la operación paso a paso para un filtro bloqueo banda. Ahora, la transformación, el valor de ese, a nivel de concepto, ¿qué es lo que hace esta transformación? En el caso del bloqueo banda o pasa banda. A la frecuencia dada por la frecuencia central menos
el ancho de banda sobre 2. Y a la frecuencia central más el ancho de banda sobre 2 le aplica la ganancia que tiene el filtro prototipo para la frecuencia omega igual a 1. Y corresponde a la frecuencia 0 si es un pasabanda, una atenuación infinita y una frecuencia infinita también atenuación infinita. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando hago la transformación pasabanda? El orden del filtro se multiplica en 2. Fíjense que incluso acá, esta función que calcula el orden, la calcula para el filtro pasabajo prototipo. Me va a decir 5. Pero cuando yo diseño el filtro, la función de transferencia va a ser del orden 10. Es lo que le digo, hace lo mismo que haríamos nosotros si siguiéramos el diseño paso a paso, pero lo hace en un solo paso. Pero esto se mantiene. Si yo estoy diseñando un filtro pasabanda, bloqueo banda, este orden que calcula es el orden del pasabajo prototipo. Si acá me devuelve un valor 5, en la parte de diseño, para un pasabanda o un bloqueo banda va a ser de 10, el doble del orden. ¿Sí? O sea, una cosa es el orden de la función de transferencia del prototipo y otra cosa es el orden de la función de transferencia que yo voy a implementar. Yo voy a implementar la función de transferencia que va a tener el orden, que va a ser el doble cuando trabaje con pasabanda o con bloqueo banda. ¿Qué cambiaría si yo no uso Buttermove, uso alguna de las otras aproximaciones? Ya voy a tener una función similar para calcular el orden, la frecuencia normalizada. Y en el caso de Chebyshev, lo mandatorio es la frecuencia en la cual hay filtro. Si es Chebyshev de orden, si es Chebyshev de tipo 1, yo especifico el valor del ripple. ¿Sí? Como el valor del ripple, como la alteración máxima permitida se especifica igual. La función resuelve el valor del ripple para hacer cumplir esa alteración máxima permitida. Y me ajusta exactamente la frecuencia de paso en la zona donde está el ripple. Porque así funciona la aproximación. Si es una de tipo 2, me va a ajustar acá donde está la zona de ripple. Y siempre abandona la zona de paso, o sea, o la zona de ripple. De acuerdo, o sea, tipo 1, tipo 2. Si es tipo 1, abandona la zona de paso por un valor máximo de ripple. Y la zona y la cantidad de ondulaciones depende del orden. Si orden 1 coincide con Buttermove. Si orden 2, ya tenés un mínimo acá, un máximo acá, un mínimo acá. Si es de orden 3, tengo esto. O sea, aumento el orden, aumenta el número de oscilaciones. Pero siempre abandona la zona de paso con valor máximo de ripple.
y a partir de ahí venga. De acuerdo a lo que tenemos planificado, que nos están faltando. La clase del jueves vemos diseño de filtro FIR y la clase de martes, semana que viene, la parte de implementación. O sea, cómo lo implemento con celdas de orden 2 en cascada o en paralelo. El plan de trabajo para ustedes es comenzar a investigar con las funciones que tienen en la librería. Pueden empezar haciendo repitiendo algunos diseños que están en la presentación y después ya enfocarse en lo que van a necesitar al proyecto integrado, que ya terminaron la práctica de laboratorio todos, porque tenemos que estar asignándolo durante la semana. Y ya los que tengan la intención de aprobar la materia conforme al régimen académico antes de las vacaciones, ya van trabajando, y si no, tienen la opción de hacer una periodo de recuperación. Y presentarlo. Este será laboratorio ya el último. Es el último. Ya queda El 13 es el último. y el proyecto también era el grupo que no. En grupo, con el mismo grupo, en principio con el mismo grupo que se hizo la práctica de laboratorio, salvo alguna situación excepcional que tiene que plantear atacar. Entonces lo podemos presentar, digamos, o sea, al documento, digamos, lo podemos presentar después de la investigación, lo podemos presentar en sesión. Bueno, el régimen académico nuevo es así. Termina antes de las vacaciones el semestre, ¿verdad? Todo lo que es posterior a las vacaciones le da recuperación. Porque eso es algo que tienen que acordar a nivel de grupo también. A medida que vayan trabajando, vayan surgiendo problemas, vayan surgiendo dudas, lo hacen las consultas y ya vemos por ahí si puede llegar a ser de utilidad armar un foro en el aula virtual, por ejemplo, que nos vayan pasando a ustedes información que consideran útil. Estamos viendo entonces, jueves, si Dios quiere.